¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en la mente de una mujer cuando se enamora? No es magia. Pero casi lo parece. Detrás de una mirada, de una sonrisa que se queda un segundo más de lo normal, hay un universo químico y emocional en plena revolución. El amor no llega de golpe, se construye, se siente, se piensa y se transforma. Hoy vamos a descubrir ese proceso invisible, poderoso y profundamente humano. Porque entender cómo se enamora una mujer no solo revela su corazón. También nos enseña a conectar mejor, a respetar más y a amar con mayor conciencia. Todo comienza de una manera tan sutil que muchas veces pasa desapercibido. No hay fuegos artificiales visibles ni anuncios evidentes, pero dentro de su mente algo empieza a moverse con una precisión casi perfecta. ¿Es una chispa? Sí, pero no una chispa superficial, es una combinación delicada de percepción, intuición y evaluación emocional. Cuando una mujer empieza a sentir interés por alguien, su cerebro no se lanza de inmediato al vacío del enamoramiento. Primero observa, analiza pequeños detalles, la forma en que esa persona habla, cómo trata a los demás, la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Cada gesto, cada palabra, cada silencio tiene un peso específico en ese proceso inicial. En esta etapa, la atracción física puede existir, pero rara vez es suficiente por sí sola. Puede abrir la puerta, pero no sostiene la atención. Lo que realmente importa es algo más profundo, la sensación de seguridad. Y esta no se refiere únicamente a protección física, sino a una percepción emocional. ¿Puede confiar en esa persona? ¿Se siente cómoda siendo ella misma? ¿Hay autenticidad o solo una máscara? Estas preguntas no siempre se formulan de manera consciente, pero su cerebro trabaja constantemente para responderlas. Al mismo tiempo, se activa una curiosidad especial. No es una curiosidad cualquiera, es una que invita a querer saber más, a descubrir capas. La mente comienza a prestar atención de forma selectiva. De repente, esa persona destaca entre muchas otras. No necesariamente porque sea perfecta, sino porque despierta algo diferente. Puede ser la manera en que escucha, la forma en que se expresa o incluso cómo maneja situaciones difíciles. Es en esos detalles donde la chispa empieza a tomar forma. En paralelo, el cerebro comienza a asociar pequeñas experiencias con sensaciones positivas. Una conversación agradable puede quedarse en su mente más tiempo de lo esperado. Un momento compartido, por simple que sea, puede repetirse en sus pensamientos. No es obsesión, es un proceso natural de enfoque. La atención se afina y se dirige hacia esa persona, evaluando constantemente si vale la pena seguir invirtiendo energía emocional. Aquí es importante entender que este proceso no es lineal ni automático. No todas las chispas se convierten en fuego. De hecho, muchas se apagan rápidamente si no encuentran lo que necesitan para crecer. Si detecta incoherencias, falta de respeto o señales de alerta, su cerebro puede frenar el proceso casi de inmediato. Es un mecanismo de protección, una forma de evitar involucrarse en algo que no parece seguro o auténtico. Pero cuando las señales son positivas, algo empieza a cambiar. La mujer no solo observa, también empieza a abrir pequeñas puertas emocionales. Puede compartir un poco más de sí misma, revelar pensamientos, opiniones o experiencias personales. Esto no sucede al azar, es una prueba, una forma de medir la reacción del otro. ¿Escucha con atención? ¿Respeta lo que comparte? ¿Responde con empatía o con indiferencia? Cada respuesta influye directamente en cómo evoluciona esa chispa. En este punto, la química cerebral juega un papel clave. Se liberan sustancias que refuerzan la sensación de interés y bienestar. No es algo que se vea, pero se siente. Es esa ligera emoción antes de ver a la persona, esa sonrisa involuntaria al recordar algo que dijo, esa energía que parece diferente cuando está cerca. Sin embargo, esta química no actúa sola. Está constantemente modulada por la razón y la experiencia. La mujer no se deja llevar únicamente por lo que siente, también filtra todo a través de lo que ha aprendido, de sus valores, de sus límites. Por eso, la autenticidad es tan poderosa en esta etapa. No se trata de impresionar, sino de ser real. El cerebro detecta incongruencias con sorprendente rapidez. Un comportamiento que no coincide con las palabras, una actitud que parece forzada, pueden debilitar la chispa incluso si hay atracción. En cambio, la coherencia,
La naturalidad y la honestidad tienen el efecto contrario, fortalecen el interés y generan una base más sólida. También hay un componente de misterio, pero no en el sentido de ocultar, sino de descubrir poco a poco. La mente se siente atraída por aquello que no se revela completamente de inmediato. Esto mantiene la curiosidad activa y permite que el proceso evolucione de manera orgánica. No se trata de juegos, sino de permitir que el conocimiento mutuo se construya con el tiempo. A medida que esta chispa crece, la percepción del tiempo puede cambiar ligeramente. Momentos breves pueden sentirse más largos, y recuerdos simples pueden adquirir mayor importancia. La mente comienza a priorizar esos instantes, dándoles un significado especial. Es aquí donde se empieza a construir una narrativa interna. ¿Quién es esa persona? ¿Qué representa? ¿Qué posibilidades existen? Sin embargo, esta narrativa no es fantasía pura. Está constantemente ajustándose a la realidad. Cada nueva interacción añade información, y el cerebro la integra para formar una imagen más completa. Si la realidad coincide con las expectativas, la chispa se fortalece. Si no, puede debilitarse o incluso desaparecer. Otro elemento fundamental en esta fase es la sensación de reciprocidad. No basta con sentir interés, es necesario percibir que el otro también lo siente. No necesariamente de forma explícita, pero sí a través de señales: atención, interés genuino, intención de conectar. Cuando esta reciprocidad existe, el cerebro interpreta que hay un terreno seguro para avanzar. Sin ella, el proceso puede detenerse, incluso si la chispa inicial fue intensa. La mujer también evalúa cómo se siente consigo misma en presencia de esa persona. Este aspecto es crucial. Si se siente valorada, escuchada y respetada, el interés crece. Si, por el contrario, siente inseguridad, incomodidad o presión, la chispa pierde fuerza. El amor no comienza con la otra persona, sino con la experiencia interna que esa persona genera. En este proceso, las emociones no son caóticas, tienen una estructura. Aunque desde fuera pueda parecer impredecible, en realidad hay una lógica profunda guiando cada paso. Es una combinación de biología, experiencia y percepción. Nada ocurre completamente al azar. También es importante mencionar que esta chispa no siempre es inmediata. A veces se construye lentamente. Puede empezar como una simple simpatía, una conexión ligera que con el tiempo se transforma en algo más significativo. En estos casos, el cerebro tiene más tiempo para evaluar, para observar patrones, para confirmar que la otra persona es consistente. Este tipo de chispa, aunque más lenta, suele ser más estable. Por otro lado, cuando la chispa es rápida e intensa, el cerebro puede experimentar una especie de aceleración emocional. Todo parece más fuerte, más vibrante. Pero incluso en estos casos, la fase de evaluación no desaparece. Puede ser más sutil, pero sigue presente, ajustando el proceso en segundo plano. En definitiva, esta primera etapa no es solo el inicio del enamoramiento, es el filtro más importante. Es donde se decide, consciente e inconscientemente, si vale la pena avanzar o no. No se trata de perfección, sino de conexión real, de sentir que hay algo que merece ser explorado, algo que tiene potencial. La chispa invisible no es un simple momento, es un proceso dinámico, lleno de matices. Es el punto en el que la mente y el corazón empiezan a dialogar, a negociar, a construir algo que podría convertirse en amor. Y aunque no siempre lleva a ese destino, siempre deja una huella, una señal de que, por un instante, algo dentro de ella se encendió de una manera especial. Cuando la conexión emocional ha crecido lo suficiente, cuando ha resistido el paso del tiempo, las dudas iniciales y las pruebas silenciosas de coherencia, se transforma en algo mucho más profundo: el apego y la entrega. Este no es un cambio brusco ni repentino, es una evolución gradual en la que el vínculo deja de ser solo importante y comienza a convertirse en esencial dentro de su mundo emocional. Aquí, la mujer ya no solo siente y conecta, también decide quedarse. El apego no debe confundirse con dependencia. Es, en su forma más sana, una sensación de cercanía estable, de seguridad emocional construida a partir de experiencias repetidas de confianza. El cerebro empieza a asociar a esa persona con calma, con estabilidad,
con un lugar al que se puede volver sin miedo. Ya no es solo alguien que genera emoción, sino alguien que representa refugio emocional. Y ese cambio es profundo, porque implica que la relación ha pasado de ser una posibilidad a convertirse en una elección consciente. En esta etapa, el cerebro refuerza los lazos mediante la repetición de experiencias positivas, momentos compartidos, apoyo en situaciones difíciles, presencia constante. Todo eso fortalece la conexión. No se trata de grandes gestos necesariamente, sino de la consistencia en lo cotidiano. Estar, escuchar, cumplir, respetar. Esos actos, aparentemente simples, tienen un impacto enorme en la construcción del apego. La mujer, en este punto, comienza a integrar a la otra persona en su vida de una manera más completa, no solo emocionalmente, sino también en sus rutinas, en sus planes, en su visión de futuro. Empieza a imaginar escenarios donde esa persona está presente, proyectos, decisiones, momentos importantes. No es fantasía vacía, es una proyección basada en la experiencia acumulada. El cerebro evalúa si ese vínculo puede sostenerse en el tiempo, si tiene la estructura necesaria para crecer. Aquí también aparece una forma más profunda de vulnerabilidad. La mujer no solo comparte aspectos positivos de sí misma, sino también inseguridades, miedos, heridas pasadas. Este nivel de apertura es significativo, porque implica un alto grado de confianza. Es decir, te permito ver mis partes más frágiles. Y la respuesta a esa vulnerabilidad es determinante. Si es recibida con cuidado, comprensión y respeto, el apego se fortalece aún más. Si es ignorada o mal gestionada, puede generar grietas en el vínculo. El apego también trae consigo una mayor sensibilidad hacia la relación. Lo que sucede dentro del vínculo tiene un impacto más profundo. Las acciones del otro ya no son simplemente observadas, se sienten. Un gesto de cariño puede generar una gran sensación de bienestar, mientras que una falta de atención puede doler más de lo que habría dolido en etapas anteriores. Esto no es debilidad, es consecuencia natural de la inversión emocional. Sin embargo, en un apego sano, esta sensibilidad no se convierte en inestabilidad. La base de confianza permite que la relación tenga equilibrio. Hay espacio para el diálogo, para resolver conflictos, para entender diferencias. Porque sí, en esta etapa también aparecen desafíos. Ninguna relación profunda está libre de ellos. Pero la diferencia es que ahora existe una motivación real para enfrentarlos juntos. El compromiso empieza a tomar forma aquí. No necesariamente como una decisión formal inmediata, sino como una actitud. La mujer elige invertir en la relación, cuidar el vínculo, construir. Esta elección no se basa solo en lo que siente, sino en lo que ha vivido con esa persona. Es una combinación de emoción y razón, de experiencia y deseo. El cerebro, en esta fase, también busca estabilidad. Después de la intensidad de las etapas anteriores, hay una tendencia a encontrar equilibrio. La relación se vuelve un espacio donde puede descansar emocionalmente. No significa que desaparezca la emoción, sino que se transforma. Se vuelve más tranquila, más profunda, menos impulsiva. Es un amor que no necesita demostraciones constantes para existir, porque se sostiene en la certeza. La mujer también empieza a observar cómo la relación impacta su bienestar general. ¿Se siente más segura, más tranquila, más ella misma? Estas preguntas, aunque no siempre explícitas, son fundamentales. Un apego saludable potencia el crecimiento personal, no lo limita. Y si percibe que la relación le resta en lugar de sumarle, el cerebro puede activar mecanismos de alerta, incluso en esta etapa avanzada. Otro elemento clave es la construcción de identidad compartida. Poco a poco, se forma un nosotros, no como pérdida de individualidad, sino como integración. La mujer sigue siendo ella misma, pero ahora hay un espacio donde ambas identidades se encuentran. Este equilibrio es esencial. Cuando se logra, la relación se vuelve más fuerte, más resiliente. También se desarrolla una mayor capacidad de adaptación. En las primeras etapas, cualquier inconsistencia podía generar dudas importantes. Aquí, en cambio, hay más margen para comprender, para negociar,
para crecer juntos. No se trata de aceptar todo sin cuestionar, sino de reconocer que las relaciones reales implican ajustes y aprendizaje. El apego profundo también implica una forma de lealtad emocional. La mujer no solo está presente físicamente, sino también mental y emocionalmente. Hay una intención clara de cuidar el vínculo, de protegerlo. Esto no surge de obligación, sino de la conexión que se ha construido. Es una consecuencia natural del proceso. En este punto, la confianza alcanza uno de sus niveles más altos. No significa que sea absoluta o inquebrantable, pero sí lo suficientemente fuerte como para sostener la relación incluso en momentos difíciles. Y esta confianza no es ingenua, está basada en evidencia, en experiencias compartidas que han demostrado consistencia. La entrega, por su parte, no es perderse en el otro, es elegir abrirse completamente dentro de un espacio que se percibe seguro. Es permitir que la relación tenga un lugar importante en su vida sin dejar de ser quien es. Esta distinción es fundamental, porque el amor sano no anula, sino que complementa. También aparece una mayor claridad emocional. La mujer sabe lo que siente, lo reconoce y lo asume. Ya no hay tanta incertidumbre como al inicio. Hay una comprensión más profunda del vínculo y de lo que representa. Esto le permite tomar decisiones con mayor seguridad. Sin embargo, esta etapa no es estática. El apego y la entrega requieren mantenimiento. La relación necesita seguir alimentándose de respeto, comunicación y presencia. No es algo que, una vez alcanzado, se mantenga solo. El cerebro sigue respondiendo a lo que ocurre en el presente. Si la relación se descuida, el vínculo puede debilitarse con el tiempo. Por eso, la consistencia sigue siendo esencial. Lo que se construyó en etapas anteriores debe mantenerse: la confianza, el respeto, la atención. Todo eso sigue siendo necesario. La diferencia es que ahora hay una base más sólida sobre la cual trabajar. El amor, en esta fase, se vuelve una elección diaria. No depende únicamente de la emoción del momento, sino de la decisión de seguir construyendo. Y esa decisión es una de las formas más profundas de conexión que existen. También es aquí donde la mujer puede sentir una sensación de pertenencia emocional. No en el sentido de posesión, sino de conexión profunda. Saber que hay alguien con quien comparte un vínculo real, alguien que forma parte de su vida de manera significativa. Esta sensación puede generar una gran estabilidad interna. Al mismo tiempo, sigue existiendo la necesidad de individualidad. Un apego sano permite espacio. La mujer no pierde su identidad ni su autonomía. De hecho, una relación sólida suele fomentar el crecimiento personal, porque cuando hay seguridad, hay libertad para ser. En última instancia, esta etapa representa la madurez del proceso. Es donde el enamoramiento inicial se transforma en amor consciente, donde la emoción se integra con la razón, donde la conexión se convierte en compromiso. La mujer no solo siente amor, lo construye, lo cuida, lo evalúa, lo fortalece. Y aunque el camino no siempre es perfecto, cuando el apego es sano y la entrega es auténtica, el vínculo tiene la capacidad de resistir, de evolucionar y de convertirse en algo verdaderamente significativo. Porque al final, el amor no es solo lo que se siente al principio, sino lo que se decide mantener con el tiempo. Y en esta etapa, esa decisión ya no es una posibilidad. Es una realidad que se vive, se cuida y se elige cada día. Cuando la chispa inicial no se apaga, cuando supera ese primer filtro silencioso de observación y cautela, comienza a transformarse en algo más profundo, más estable y mucho más significativo: la conexión emocional. Aquí es donde el proceso deja de ser solo curiosidad y empieza a convertirse en vínculo. Ya no se trata únicamente de notar a la otra persona, sino de empezar a sentirla como parte de su mundo interno. Es un cambio sutil pero poderoso, porque en este punto la mujer no solo percibe, también empieza a involucrarse. La mente, que antes analizaba desde cierta distancia, comienza a acercarse. Ya no observa únicamente lo que la otra persona hace, sino cómo la hace sentir. Y esa diferencia es crucial, porque mientras en la primera etapa el enfoque está en evaluar, aquí el enfoque está en experimentar. Las emociones comienzan a tomar más protagonismo, y cada interacción adquiere un peso mayor. Una conversación deja de ser solo intercambio de palabras, se convierte en una experiencia emocional. En esta fase,
el cerebro empieza a construir asociaciones más fuertes. Momentos compartidos, incluso los más simples, comienzan a cargarse de significado. Una risa compartida puede quedarse en su mente durante horas. Un gesto de cuidado puede resonar profundamente. La memoria emocional se activa con mayor intensidad, guardando esos instantes como referencias importantes. No es casualidad que empiece a recordar detalles pequeños, cosas que la otra persona dijo, la forma en que reaccionó en determinada situación, incluso silencios que antes habrían pasado desapercibidos. Este proceso no es solo sentimental, es también profundamente biológico. El cerebro libera sustancias que fortalecen la sensación de cercanía y bienestar cuando está con esa persona o cuando piensa en ella. Esto refuerza el deseo de repetir esas experiencias. Es como si internamente se generara un impulso que dice, esto se siente bien, vuelve ahí. Pero, nuevamente, no se trata de un impulso ciego, está constantemente acompañado por una evaluación emocional. ¿Esto es saludable? ¿Esto es real? ¿Esto es consistente? La consistencia se vuelve fundamental en este punto. Una mujer puede empezar a abrirse emocionalmente solo si percibe estabilidad en el comportamiento del otro. No se trata de perfección, sino de coherencia. Si una persona muestra interés un día y al siguiente se vuelve distante sin explicación, el cerebro lo interpreta como una señal de alerta. La conexión emocional necesita una base firme, y esa base se construye con acciones repetidas que transmiten seguridad. A medida que esta conexión crece, la comunicación también cambia, se vuelve más profunda, más auténtica. Ya no se habla solo de temas superficiales, empiezan a aparecer conversaciones más personales, más significativas. La mujer puede compartir pensamientos, miedos, sueños, partes de sí misma que no muestra fácilmente. Este acto de apertura no es casual ni automático, es una forma de confianza en desarrollo. Es decir, te permito ver quién soy realmente. Y aquí ocurre algo clave. La forma en que la otra persona responde a esa apertura define el futuro de la conexión. Si responde con empatía, respeto y atención genuina, el vínculo se fortalece. Si responde con juicio, indiferencia o superficialidad, la conexión se debilita. Porque en este nivel, ya no se trata solo de gustar, sino de sentirse comprendida. Sentirse comprendida es uno de los pilares más importantes de esta etapa. No es necesario estar de acuerdo en todo, pero sí sentir que el otro hace el esfuerzo por entender. Esa sensación crea un espacio emocional seguro, donde la mujer puede ser ella misma sin miedo a ser rechazada. Y cuando ese espacio existe, la conexión se profundiza de manera natural. También empieza a surgir una forma diferente de presencia. La otra persona ya no es solo alguien con quien interactúa, sino alguien que ocupa un lugar en su pensamiento cotidiano. Puede pensar en él durante el día, preguntarse cómo está, imaginar conversaciones o recordar momentos compartidos. Esto no es una distracción, es una señal de que el vínculo está creciendo. El cerebro está integrando a esa persona en su mundo interno. Al mismo tiempo, la mujer empieza a observar cómo encaja esa persona en su vida. No solo en el presente, sino también en el futuro. Esto no siempre es un pensamiento consciente, pero está ahí. Evalúa si hay compatibilidad en valores, en formas de ver la vida, en objetivos. Porque la conexión emocional no solo se siente, también se proyecta. Y si no ve posibilidad de armonía, el proceso puede detenerse, incluso si las emociones son fuertes. Otro aspecto importante es la reciprocidad emocional. No basta con que ella se abra, necesita sentir que el otro también lo hace. La conexión se construye en ambos sentidos. Cuando hay un intercambio equilibrado de emociones, experiencias y vulnerabilidad, el vínculo se fortalece. Pero si siente que está dando más de lo que recibe, el cerebro lo registra como una posible descompensación, y eso puede generar distancia. En esta etapa, el tiempo compartido adquiere un valor diferente, ya no es solo agradable, es significativo. Puede disfrutar simplemente de la compañía, incluso sin hacer nada extraordinario. La conexión no depende de estímulos externos, sino de la calidad del vínculo. Estar juntos se convierte en una experiencia en sí misma. También es aquí donde comienzan a formarse los primeros lazos de apego emocional. No es todavía un apego profundo,
pero sí una base. La mujer empieza a sentirse conectada de una manera más estable. La otra persona deja de ser una posibilidad y empieza a convertirse en una presencia importante. Y con esto, también aparece una mayor sensibilidad. Lo que esa persona hace o deja de hacer tiene un impacto más directo en sus emociones. Sin embargo, esta sensibilidad no es debilidad, es una señal de inversión emocional. Significa que el vínculo importa. Y precisamente por eso, el cerebro sigue evaluando constantemente. No deja de observar, de analizar, de interpretar señales. La diferencia es que ahora lo hace desde un lugar más involucrado, más emocional. En este punto, la confianza sigue siendo el eje central. Sin confianza, la conexión no puede sostenerse. Y la confianza no se construye con palabras, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Cada promesa cumplida, cada gesto de respeto, cada momento de apoyo, suma. Y cada inconsistencia, resta. También aparece algo muy importante, la sensación de calma. Aunque pueda haber emoción y entusiasmo, una conexión emocional sana genera tranquilidad. No hay necesidad constante de dudas o incertidumbre. La mujer siente que puede relajarse en la presencia del otro, que no necesita estar en alerta. Y esa calma es una señal muy poderosa de que el vínculo está creciendo de manera saludable. A medida que todo esto se desarrolla, la mujer no pierde su capacidad de elección. Aunque las emociones se intensifiquen, sigue siendo consciente de sus decisiones. No se trata de dejarse llevar sin control, sino de permitir que el vínculo evolucione mientras mantiene sus límites y su criterio. Esto es lo que diferencia una conexión emocional real de una simple ilusión. Porque sí, en este punto también existe el riesgo de idealizar. El cerebro puede empezar a resaltar lo positivo y minimizar lo negativo. Pero incluso en ese proceso, hay una parte que sigue buscando equilibrio, que intenta mantener una visión realista. Y cuando algo no encaja, esa parte se activa, recordándole que debe observar con claridad. La conexión emocional no es perfecta ni siempre sencilla. Puede haber dudas, momentos de confusión, incluso pequeños conflictos. Pero cuando la base es sólida, esos desafíos no destruyen el vínculo, sino que lo fortalecen. Permiten conocerse mejor, entender diferencias y construir algo más real. En esencia, esta etapa es donde el interés se convierte en algo significativo. Es el puente entre la atracción y el amor. Es donde dos personas dejan de ser simplemente dos individuos que coinciden, y empiezan a convertirse en un nosotros en construcción. Y aunque todavía no es el punto final del enamoramiento, sí es uno de los más importantes. Porque sin conexión emocional, no hay profundidad. Y sin profundidad, el amor no puede sostenerse. Aquí es donde todo empieza a tomar forma, donde el vínculo deja de ser una posibilidad y empieza a convertirse en una realidad emocional que puede crecer, evolucionar y, con el tiempo, transformarse en algo mucho más fuerte,